Hola a todos, muchas gracias por unirse. Vamos a esperar algunos minutos a algunos compañeros que se están todavía conectando, así de que ya casi vamos a empezar. Nada más quería decirles que ahora vamos a trabajar en dos partes, en un rigging de personaje y también en ver la parte de la aplicación de expresiones ya para la siguiente guía. Van a necesitar dos archivos que les he colocado en el grupo de Facebook para que ustedes lo puedan descargar. Es un archivo de instalación que deben descargar de un plugin que vamos a estar utilizando. Este puede ser para Windows o para Mac, dependiendo en qué sistema operativo lo vayan a utilizar. Ahí les dejo los dos archivos y también les he dejado otros dos archivos que son de unos personajes que vamos a utilizar. Estos personajes pues están basados en la figura de un dummy de madera. Para quienes los han visto o para quienes ya los conocen, en el área de dibujo se utiliza mucho para crear poses en este dummy para que ustedes lo puedan también utilizar y todos podamos ir haciendo y desarrollando el mismo proceso. También mencionarles que voy a tratar de dejar el mayor tiempo posible el video disponible por la herramienta que estoy utilizando para poder transmitir este video, pues he tenido algunos problemas que luego de algún tiempo se elimina la publicación, así que he solicitado que se pueda quedar el mayor tiempo posible para que ustedes puedan ver la repetición y puedan también ver el proceso. Si se llegara a eliminar, entonces voy a seccionar este video en diferentes partes y se lo voy a poner disponible a través de un enlace para que ustedes lo puedan descargar y para que lo puedan tener a la mano también. Para quienes puedan ir haciendo el proceso, eso sería lo ideal. Sin embargo, pues para no alargar y no quitarles demasiado tiempo a todos, entonces voy a ir haciendo este proceso paso a paso. Lo voy a ir haciendo un poco pausado y luego pues vemos dudas y consultas que tengan sobre alguna parte del proceso en específico. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva carpeta. Yo he creado una carpeta que se llama rig de personajes. Bueno, aclarando también, disculpen que tenga acá la nota y el listado de los procesos que vamos a hacer, pero es nada más para que ustedes también puedan llevar una agenda o puedan ir teniendo más o menos un resumen de los pasos que vamos haciendo y que vamos detallando para que ustedes lo puedan también tener a la mano y vayan teniendo como este resumen de lo que yo les voy a ir hablando. Entonces, lo primero que he hecho es crear una carpeta que se llama rig personajes. Y dentro de esta he creado una carpeta que se llama personajes. Ahí vamos a colocar los dos archivos que les he pasado y que les he puesto en el grupo de Facebook, Dummy Personaje 01 y Dummy Personaje 02. Estos personajes y en lo que ponemos esta parte en las carpetas les quiero explicar. Son personajes que ya están separados totalmente por capas y que ya tienen todas las partes que vamos a utilizar y que vamos a aplicar. Esos dos personajes ya están totalmente separados en capas, como lo aprendimos en procesos anteriores, en el que podíamos colocar o en el que debíamos colocar cada una de estas piezas en partes diferentes. Entonces, si ustedes ven y hago una selección de esta, cada una de estas selecciones es de un color diferente, indicando la capa en la que está. Esto no solo es ideal para el proceso que vamos a hacer, sino que también permite que de manera organizada sepamos qué vamos a utilizar o en qué elemento vamos a estar trabajando. Eso nos va a facilitar el proceso que vamos a desarrollar y el proceso que vamos a realizar. Bien, entonces, ¿por qué dos archivos? Los dos son prácticamente iguales, con la diferencia que uno de ellos tiene sus extremidades creadas en una sola forma. Si ustedes pueden abrir el archivo y lo pueden ver, van a notar que tenemos las extremidades y tenemos colocadas las partes en cada una de sus capas. Sin embargo, las extremidades son una sola pieza. Si abren el personaje número 2, van a notar que tenemos más capas y que de cada una de sus piezas está dividida, incluyendo el antebrazo, el brazo y también el codo. La pierna,
la pantorrilla y también la rodilla. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que uno tiene más partes seccionadas que el otro. Y eso es para que puedan entender el proceso que vamos a hacer y que tengan dos opciones para poder desarrollar este tipo de rig de personaje. Bien, entonces volviendo a esta parte, esto es lo que deberíamos de tener. Una carpeta que se llame rig de personajes. Dentro que se llame personajes la carpeta y ahí los colocamos. En esta carpeta es donde vamos a guardar el archivo que necesitemos. Si en este momento tienen abierto After Effects, les pediría que cierren el programa porque también necesitamos instalar un plugin que vamos a utilizar mucho más adelante. El problema de este plugin, o quizá el inconveniente, mejor dicho, que tiene, es que si lo instalamos mientras el programa está abierto, no se va a actualizar ni va a aparecer en el momento. Así que vamos a tener que reiniciar luego el programa. Entonces es mejor, ahorita que no lo tenemos instalado, cerrar el programa, instalar el plugin y luego lo abrimos para poder visualizar el panel que hemos instalado. Entonces, por favor, descarguen o abran el archivo instalable el archivo comprimido que les he colocado en el grupo también. Ese tiene el nombre de Duik Basel 2, es para Mac o para Windows la versión que les he colocado, y este plugin permite hacer un rig de una manera mucho más fácil y profesional. En la carpeta ustedes van a encontrar diferentes subcarpetas que ustedes pueden explorar para que vean opciones o paneles adicionales que podemos utilizar o que podemos colocar. Si en algún momento queremos algún tipo de referencia o ayuda, también está, o también conocer la licencia. Es importante saber que este panel que este plugin es totalmente gratuito. Sé que en la página, y si ustedes ingresan, hay un área donde pregunta si queremos hacer una donación, pero es un plugin totalmente gratuito, no hay ninguna obligación. ¿Sí? Entonces vamos a descargar este archivo y ahorita vamos a proceder. Entonces ya deberíamos de tener creada la carpeta donde vamos a colocar nuestro rig de personaje, y también vamos a crear esa carpeta que se puede llamar recursos, que en este caso yo le he puesto personajes, para poder colocar nuestro archivo que vamos a utilizar. Entonces ahora en el paso 2 vamos a instalar el plugin Duik. Entonces, paso número 1, y este ya lo hicimos, es descargar el archivo para Windows o para Mac desde el grupo en este caso, y para quienes quieran acá también les dejo el enlace. Este plugin es desarrollado por la empresa Rainbox Lab y tendríamos que ir a esta dirección, rainboxlab.org/tools/Duik. Y ahí podríamos descargar el archivo. En este caso, si lo pueden descargar del grupo, es mucho más fácil y desde ahí lo pueden hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer con esto es copiar esos archivos dentro de la carpeta de aplicaciones de After Effects. Entonces yo acá lo tengo. Acá tengo ya mi descarga con el panel que voy a utilizar. Si cierro todas las carpetas, o si nada más dejo todo cerrado, necesito entrar a la carpeta Duik Basel y necesito abrir la carpeta que se llama Script UI Panels. Abro esa carpeta y este es el plugin que vamos a copiar. Presionamos comando C y luego vamos a nuestro explorador de archivos. Vean que acá ya lo tengo. Vamos a nuestra sección de aplicaciones. Localizamos la carpeta de Adobe After Effects. Luego vamos a la carpeta Scripts. Y en Scripts hay una carpeta que se llama Script UI Panels. Es importante que nosotros copiemos únicamente este archivo, porque si copian la carpeta y luego la pegan acá y la reemplazamos, entonces perderíamos todos los demás plugins que tengamos instalados del programa. Entonces por eso es importante que únicamente seleccionemos el archivo. Ahora que ya está copiado, entonces vamos a esta carpeta y lo pegamos. En mi caso, pues ya lo tengo instalado. Vean acá, ustedes ahorita al copiarlo y pegarlo, pues no les daría ningún aviso. A mí, si lo intento pegar, pues me da el aviso de que necesito
reemplazarlo. Voy a dar detener para que no tener ningún problema, ya que ya lo tengo instalado y es el que normalmente utilizo. Entonces ese es el proceso inicial. Ahora que ya lo tenemos instalado, debemos de iniciar. Para quienes no cerraron el programa, deben de reiniciar After Effects, si no, no va a aparecer el panel. Así que hacemos eso, por favor. Iniciamos el programa. Y ahora pues ya podemos trabajar dentro de este programa. Lo primero, y vean acá, me voy a ir moviendo al paso número 3. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva composición. Así que me voy a esta parte. Allí están los datos también al lado izquierdo para que ustedes los puedan visualizar. Me voy a ir a esta parte. El nombre de la composición le pueden poner como ustedes deseen. Yo voy a utilizar el nombre Rig Personajes, nada más como una referencia. Voy a seleccionar el ajuste predeterminado HDTV 1080 29,97, que es uno de los formatos que más utilizamos para cualquier tipo de proyecto. Yo lo voy a empezar a hacer de esta forma, teniendo en cuenta que este personaje podría luego ser parte de un proyecto, añadir fondo y ya poderlo mover y animar. Así es de que lo voy a dejar en esta opción. Recuerden que siempre debe estar en píxeles cuadrados y la velocidad de fotograma va a ser de 29,97. La duración que vamos a utilizar debería de ser una duración de 10 segundos. Entonces voy a cambiar acá. El color de fondo puede ser el que ustedes deseen. Yo lo voy a dejar predeterminado como color blanco. Voy a dar a aceptar. Y ahora pues nos vamos al menú archivo o presionamos comando S a la carpeta que acabo de crear y voy a guardar este archivo como rig de personaje o como rigging personaje. Entonces ahí defino. Recuerden que no debemos de eliminar la extensión AEP porque eso es vital para luego no tener ningún inconveniente con la apertura del archivo, que luego no lo reconozca la computadora. Bien, hago un clic en guardar y ahí ya estamos listos. Como el 100% de mi composición es demasiado grande para el espacio que tengo en la pantalla, voy a ir a la zona del zoom y le voy a dar un clic en ajustar hasta 200 para poder ver proporcionalmente todo el espacio que tengo en la composición. Ahora vamos a importar el personaje. Hacemos doble clic en el panel proyecto. Me voy a mi carpeta personajes y el personaje que voy a empezar a utilizar es el personaje que se llama DummyPersonaje01.ai. Voy a dejar todos los archivos aceptables seleccionados. Y ahora voy a ir a importar como y voy a seleccionar la opción conservar tamaños de capa. Conservar tamaños de capa. ¿Sí? Voy a bajar esto un poco para algunos que están mencionando que van en estos puntos todavía. Recuerden que de este punto hacia acá únicamente estamos creando el archivo y creando todo el espacio que vamos a utilizar. Así que ahorita vamos en el punto número 4. ¿Sí? Y vean que teníamos que utilizar la opción composición, tamaños de capa. ¿Sí? Composición, conservar tamaños de capa. Esa es la que voy a seleccionar y no debo de tener seleccionados ni crear composición ni secuencia ilustrador. Así que ahora que ya lo tengo, hago un clic en abrir. Y ahí ya tenemos nuestro personaje. Noten que tenemos una composición, tenemos una carpeta y dentro de esta carpeta pues tenemos todos los archivos de Illustrator que tienen cada una de las partes que vamos a utilizar. Bien, entonces aquí estamos. Ahora vamos a la preparación del personaje. Para preparar el personaje, lo primero que debemos hacer es verificar que todas nuestras capas estén o correspondan a cada uno de estos objetos. Así que lo primero que voy a hacer es seleccionar la composición.
hago un clic y arrastro hasta la zona de las capas. Voy a cambiar aquí el tamaño de mi área de capas porque voy a necesitar tenerlo a la mano. Voy a hacer doble clic en la composición y ahora pues si vemos en esta parte, vemos que si tenemos cada una de las partes, incluso podríamos ir ocultando para poder ver que cada vez que ocultamos se oculta nada más una pieza y no 2 o 3 piezas. Así de que ahí lo dejamos y ahora lo voy a visualizar. Voy a acercarme acá con la herramienta Zoom para tener un mejor acceso al personaje. Y para esta parte, como vean que cambia de manera predeterminada a un color de fondo negro, podemos también cambiar el color de fondo para tener un mejor contraste y para poder trabajar mucho mejor. Voy a presionar comando K y voy a cambiar el color de fondo, que en este momento está en negro, a color blanco. Voy a dar un clic en OK y ahí ya tengo una visualización más parecida a la composición original que tenía. En el proceso de rigging, pues vamos a tener herramientas que van a necesitar que coloquemos los puntos de ancla en una parte en específico y otras que no. Sin embargo, para cualquier proceso de rigging o para cualquier proceso de animación de personaje, lo ideal es que desde la primera vez que empezamos a preparar el personaje, movamos los puntos de ancla donde correspondan. Entonces, en este caso, vean, voy a acercar acá. Y mis puntos de ancla de todas mis formas están al centro. Para algunas van a funcionar muy bien que estén en esa parte, pero para otras no. Entonces lo que vamos a hacer es que para cada una de estas piezas, por ejemplo, el antebrazo o el brazo izquierdo, lo que voy a hacer es seleccionarlo y arrastrar el punto de ancla hasta la zona donde él se tendría que mover. Entonces voy a seleccionar la herramienta punto de ancla con la capa seleccionada y ahora muevo este elemento hasta este punto. Lo que tratamos o la idea de esto es que también podemos tener un personaje preparado para animación que no tenga un esqueleto, sino que luego nosotros podamos mover de una manera manual. Entonces, esta parte, y ahora lo voy a hacer con las siguientes piezas. Sí, recuerden el acceso directo para activar la herramienta de punto de ancla es la tecla Y. Voy a poner este acá. Ahora voy con las piernas que deberían de moverse desde este punto. Y desde este punto. Torso completo debería de moverse pues más o menos desde este punto. Sí, desde donde consideramos que empezaría la parte de la cadera y la parte de las piernas. La cabeza debería de moverse desde este punto. Y el cuello desde acá. ¿Sí? Vean, también voy a corregir la parte de los hombros, que deberían de moverse desde esta zona. Las manos. Y ahora cada uno de los pies. Entonces ahora ya tengo estos elementos. Si voy, por ejemplo, a mi herramienta rotación, pues ya podría ver que al mover el brazo se movería desde este punto. ¿Sí? Este otro brazo también, o incluso las piernas. Entonces ese es el primer paso que deberíamos de tener para poder empezar a manipular y a mover todo nuestro personaje. Voy a dar comando Z para deshacer toda esta parte que movemos. Bien, entonces ahorita que estamos preparando el personaje, hicimos el punto de cambiar todos los puntos de ancla de cada una de las piezas donde corresponden y ahora vamos a emparentar cada parte del cuerpo. Bien, entonces, ¿qué hace la parte de emparentación? Esto define que una capa esté emparentada a la otra.
Esto es muy similar a otros espacios de animación, por ejemplo los espacios 3D, en los que se hablan de capas padre y capas hijo. La capa padre es la que mueve la capa hijo, entonces esta está delimitada por ese movimiento. Para poder ejemplificar esto, veamos acá. Si en este momento que yo ya tengo el punto de ancla donde quiero que se mueva la pieza, hago una rotación, se mueve y deja este elemento, pero este elemento debería de rotar con él. Esa es la emparentación. Conectamos este elemento con este para que a la hora de rotar lo hagan juntos. Lo mismo pasaría si rotáramos este elemento. Debería de moverse este que está conectado y por lo tanto también debería de moverse este que está conectado. Entonces, para eso lo hacemos directamente dentro de las capas. Entonces me acerco a esta parte y veo que esta es la mano izquierda y debería de estar emparentada al brazo izquierdo. Entonces tengo dos opciones para poder emparentar. La primera opción que tengo es que yo sé que mi capa se llama mano izquierda y que le quiero emparentar a brazo izquierdo. Entonces puedo ir al final a esta parte en la que dice principal y enlace, darle un clic acá donde dice ninguno y acá poder seleccionar la capa a la que va a estar emparentada. Vean que la capa que estoy emparentando aparece desactivada, por lo tanto no se puede emparentar una capa a ella misma. Y la capa que necesito es la que dice brazo izquierdo. Entonces mano debería de estar emparentada a brazo izquierdo. Ahí ya tenemos esta parte aplicada. Entonces si rotamos, vean, voy acá a la herramienta de rotar. Si rotamos la mano, pues ella rota en este punto. Vean, hay que tener cuidado también con el tamaño que le dejamos a los otros elementos o hasta dónde se va a realizar el movimiento. Y vean que si ahora le doy un clic al brazo, entonces al mover la mano rotaría porque está directamente emparentada. Eso mismo vamos a hacer con este otro elemento. Le doy un clic. Es hombro y brazo debería de estar emparentado a hombro. La otra opción que tenemos para emparentar es utilizar este espiral que está a la par de las capas. En este caso yo quiero que brazo esté emparentado a hombro. Entonces lo que hago es que le doy un clic a ese espiral y sin soltar arrastro hasta la capa que quiero. Una vez la capa esté seleccionada, suelto y vean que ahora acá ya se ha cambiado que esta capa está enlazada y está emparentada a esta otra. Entonces movemos y vean que ahora pues ya tenemos un movimiento o ya tenemos un mayor control del personaje. Bien, vamos a hacer lo mismo con las otras partes. Entonces me voy, identifico mi herramienta mano derecha, debería de estar emparentada a brazo derecho y el brazo derecho debería de estar emparentado al hombro derecho. Entonces si hago la prueba acá, rota y también rota. Entonces ahí puedo ver que ya tengo esta parte de emparentar. Eso mismo vamos a hacer con las siguientes piezas. Voy al pie derecho y este debería de estar emparentado con la pierna derecha. El pie izquierdo debería de estar emparentado con la pierna izquierda. Y las piernas también deberían de estar emparentadas con la cadera y el torso. Entonces voy a la pierna izquierda. Vean que con Shift puedo seleccionar ambas. Selecciono pierna izquierda, Shift, pierna derecha. Y ahora me voy a la parte del espiral. Y emparento ambas a cadera y torso. Entonces ahí ya está. Entonces si por ejemplo esto, vean, se moviera, tendríamos ese movimiento también, ¿sí? El cuello debería de estar emparentado a la cadera y torso y la cabeza debería estar emparentada al cuello. Entonces, si movemos el cuello, también la cabeza se mueve. Y si movemos el torso, también se mueven esos elementos, ¿sí? Entonces vean que acá ya vamos teniendo un mayor control de nuestro personaje. Y lo último es que ambos hombros deberían de estar emparentados
a la cadera y el torso. ¿Sí? Si movemos el torso, todo debería de moverse porque todas las piezas están emparentadas a él. ¿Sí? O si lo rotamos. Entonces vean que acá ya podríamos tener una mayor movilidad del personaje. Entonces ahí estamos con emparentar. Para esto pues tenemos, ahora que ya está el personaje preparado para el ring o preparado para esta parte de animación, ahora podemos tener varias opciones para animarlo. La primera opción es la opción manual y es parte de lo que he estado haciendo acá. Por ejemplo, yo podría ir a mi capa brazo izquierdo, activo la rotación, eso no es necesario que lo hagamos, nada más un ejemplo. Y luego pues a través de la rotación le digo que aparezca y se mueva hasta este punto. Entonces ahí tendría una animación de esta parte. Entonces podría empezar a crear una animación de todos los elementos que necesite. Por ejemplo, acá y vean, voy a hacer rotación. Acá y lo mismo. Entonces tendría este tipo de movimiento. Esa es la primera opción y la opción manual. La segunda opción que tenemos es la opción utilizando la herramienta Puppet. La herramienta Puppet o la herramienta marioneta es esta última que nos aparece acá y que simula un alfiler de posición. Esta parte nos permite añadir diferentes puntos que luego vamos a poder mover. Me voy a acercar al brazo izquierdo y ahora voy a activar la herramienta Puppet. Vean que acá hay diferentes herramientas de posición, herramienta curvado, avanzada, superpuesta, etc. La que debemos de seleccionar es la opción herramientas de posición de marioneta. Y ahora que lo tengo seleccionado, debo de colocar puntos donde quiero movimiento. Si se recuerdan o si vemos esta parte, este elemento puede rotar. Sin embargo, rota y no tengo ninguna forma de mover la parte del codo, sino que queda totalmente rígido. Con la herramienta Puppet puedo añadir un punto ahí. Voy a la herramienta Puppet, le doy un clic al punto inicial que sería acá. Y vean que coloca un punto amarillo. Luego voy a la parte donde estaría el codo. Y luego pongo el punto del hombro, exactamente donde está. Entonces, esta herramienta permite mover el elemento como que fuera una marioneta. Entonces, muevo acá. Sí, muevo acá. Sí, entonces vean que sigue siendo emparentado. Sin embargo, tenemos este parte de movimiento adicional que también podemos crear. Entonces, vean que ahí tenemos esta parte de deformación. La herramienta Puppet, vean acá, le voy a dar un clic a la capa, tecla U, trabaja con este tipo de mallas. Entonces acá arriba tengo la malla de deformación, le doy un clic a mostrar y vean que acá tengo la expansión y la cantidad de elementos que está utilizando esa malla y esa herramienta. Acá puedo cambiar la expansión, puedo cambiar la intensidad y de esa forma pues poder tener un mejor control de la deformación que va a tener. Por ejemplo, lo voy a volver acá. Ven que esta es la deformación normal y empieza a quedar ese tipo de curvatura que acá se vuelve recta, pero si la densidad fuera de 12, entonces hace ese suavizado mucho mayor y así pues podemos también nosotros controlar. Obviamente a mayor cantidad de densidad, mayor cantidad de fracciones que tendríamos y eso haría que el proceso de animación o el renderizado final lleve mucho más tiempo porque necesitaría muchos más recursos que utilizar o muchos más recursos para poder hacer este tipo de animación. Entonces, este es el tipo de animación con la herramienta Puppet. Solo para aclarar, para aplicarlo, lo único que debemos de hacer es seleccionar la pieza a la cual le queremos aplicar esta herramienta o esta posición de marioneta. Le doy un clic a la herramienta Puppet
y luego colocamos los puntos. Necesito un punto para las muñecas, otro punto para el codo y el otro punto para el hombro. Entonces, ahora decíamos, puedo mover de esta manera. Para un personaje que va a ser totalmente movilizado de esta forma, es mucho mejor que todo esté en una sola capa, es decir, no tener la mano y tener el brazo en una capa diferente, porque si no pasa eso tendríamos que irlo haciendo manual. Entonces, para este caso, podría tener mi personaje en capas o en menor cantidad de capas y que la mano y el brazo estuvieran en una sola para que de esta forma pues pueda funcionar mejor. Sin embargo, esto nada más es un ejemplo dentro de las opciones de Puppet de animación, dentro de las opciones de animación que tenemos la herramienta Puppet Tool. Y luego tenemos la animación. Entonces, y luego tenemos la animación que es aplicada a través de la herramienta Duik y del plugin que acabamos de instalar. Esta herramienta pues permite que nosotros podamos activar dos métodos. Un método con el Duik clásico y otro método con el Duik Basel, que es el más actual y es el que se está utilizando porque automatiza mucho más. Vamos a empezar con el Duik clásico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir el panel Duik. Recuerden que instalamos, luego reiniciamos o abrimos el programa hasta ese punto. Así que ahora si vamos al menú ventana, al final tenemos acceso a los plugins instalados. En este caso, aquí está el plugin Duik, que tiene exactamente el mismo nombre del archivo que copiamos y pegamos dentro de la carpeta del programa. Así que le voy a dar un clic. Acá está mi nuevo panel y vean que dice de que necesita acceso para poder escribir, acceso a la red, etcétera. Así es de que si de manera predeterminada tienen bloqueado el programa para que se conecte, van a tener que abrir preferencias y en esas preferencias van a tener que solicitar ese tipo de permisos para que quede activado. Acá y vean, aquí está. Permitir que las secuencias puedan escribir archivos y acceder a la red. Le doy un clic en OK y ahora ya está el panel. Ahora tengo una bienvenida en la que me permite seleccionar el idioma. Voy a seleccionar español. Le doy un clic en OK y ahora pues ya se va a configurar el panel para el siguiente paso. Bien, entonces ahora tenemos una bienvenida con la parte de las noticias. Vean que en la parte superior pues tenemos acceso a varias opciones. Si nos vamos al final a las herramientas, le vamos a dar un clic y acá vamos a poder tener pues algunas opciones como renombrar las opciones que tenemos, etcétera, poder alinear capas, etcétera, y así podemos pues ir verificando cada una de estas opciones que podemos utilizar y que podemos aplicar para nuestra animación. Bien, entonces ahora que ya tenemos esta parte, ya tenemos el panel abierto, voy a seleccionar una de las piezas a las cuales les quiero aplicar. Es importante saber que para que se aplique de una mejor forma, vamos a utilizar la pieza a la cual ya le creamos 3 puntos de marioneta. Entonces voy a tener este punto, este elemento que ya tengo acá seleccionado, y ahora en el panel vean que en primera instancia, si estamos en la opción de crear estructuras, acá aparece un icono de hueso. Entonces los podemos utilizar. Sin embargo, para este proceso lo que vamos a hacer es ir a vínculos y coacciones. Y en vínculos y coacciones le vamos a dar un clic en agregar huesos. Eso es porque la opción anterior nos permitiría a nosotros crear y trazar el hueso que necesitamos. Sin embargo, como ya tenemos 3 puntos de marioneta creados, es mucho más fácil que el plugin los pueda reconocer agregando huesos. Por eso es de que tiene el mismo icono de la herramienta Puppet, porque va a conectar esos huesos. Entonces, con la herramienta Puppet nos aseguramos de seleccionar los 3 puntos. Vean, si no está seleccionado, entonces es un círculo hueco y mucho más pequeño.
Entonces le doy un clic y ahí está seleccionado. Presiono Shift, selecciono el segundo y manteniendo siempre Shift presionado el tercero. Ahora sí, le doy un clic a agregar huesos. Y ahí tenemos los 3 puntos. Vean que esta parte pues aparece con visualizaciones y con unos tamaños realmente grandes, teniendo en cuenta que estoy en un tamaño de 800. Sin embargo, en el espacio del panel proyectos se nos ha abierto las opciones. Por ejemplo, el tamaño. Podría mover el porcentaje. Sí, voy a ir a cada uno y ahora voy a cambiar el tamaño a un 30% más o menos. Voy a darle un clic a mi pieza y vean que acá voy a activar la segunda casilla, la que está a la par de la visualización. Le doy un clic para que solamente sea visible ella. Y asimismo me doy cuenta que ha creado otras 3 capas, que son los huesos que ha agregado a estos puntos. Lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de estos huesos para que no tengamos ningún tipo de confusión. Así que le doy un clic al primero, presiono Enter y lo cambio a brazo. Voy a abreviar aquí brazo, voy a abreviar izquierdo y le voy a poner acá un guión y puño. Voy a copiar y pegar esto para ahorrarme un poco de tiempo. Presiono, el segundo es brazo izquierdo codo. Y el tercero es brazo izquierdo hombro. Y ahí lo tenemos. Entonces vean que cada uno de estos puntos se encarga de mover el elemento. Entonces se vuelve mucho más fácil que estar viajando a la herramienta Puppet, etc. Estos 3 elementos podrían tener un controlador también. Y para agregar este tipo de controladores, lo que tenemos que hacer es mantener seleccionada la capa de nuestro objeto, ir a la sección de crear controladores en el panel y acá tenemos diferentes controladores que podemos utilizar. Todos estos hacen exactamente lo mismo, lo que cambia es el icono que nos muestra. Entonces todos van a servir para poder mover esas partes. Lo que es importante que tengamos en cuenta es que nada más cambia el icono. Y eso, pues cuando tenemos un personaje muy complicado, tener un controlador de cabeza, tener un controlador de pie, un controlador de una mano, ojo, etcétera, es mucho más fácil para el proceso de animación. En este caso, yo lo que voy a hacer es crear un controlador de este que tiene 4 flechas, que es el más tradicional. Le voy a dar un clic acá y vean que ya agregó un controlador. Vean que la capa se va hasta arriba, así de que lo que voy a hacer es bajar ese controlador. Vean que en este momento pues no está emparentado a nada, lo puedo mover y posicionar. Le voy a posicionar sobre este elemento y al igual que el anterior, pues acá tenemos las opciones. Me voy al panel, abro acá en icono y por ejemplo le podría cambiar a un color diferente o un color que sea contrastante para saber que ese es mi controlador inicial. También podría cambiar el tamaño, si quiero un tamaño mucho más grande o mucho más pequeño, o incluso si queremos tener el controlador fuera de este punto, que con la parte de las extremidades pues no es muy recomendable para que podamos directamente nosotros mover ese elemento sin ningún tipo de inconveniente y ningún tipo de confusión. Pero si vamos a mover elementos del rostro, pues lo normal y lo tradicional es que el controlador esté fuera. Acá voy a dejar la letra C y le voy a cambiar nombre a brazo izquierdo. Ese va a ser mi controlador, brazo izquierdo. Entonces el puño debería de estar al brazo izquierdo. Vean. Ahí lo tenemos. Y pues ahí tenemos ya la parte de animación. Vean cómo se
va comportando este punto. Es mucho más fácil y tiene este tipo de manipulación. Nuevamente acá pues ya deberíamos de ir agregando el resto, etcétera. Y esa sería la opción de DUI clásico. Y vean que ya hicimos este proceso. Ya hicimos esta parte, solo que no lo he pues ido marcando, y esa sería nuestra opción de animación. Le doy doble clic, me voy a personaje número 2. Hacemos la parte de conservar tamaños de capa y le damos un clic en abrir. Bien, entonces ahora lo que haré es seleccionar esta capa, la arrastro. Esta del personaje número 1 pues no la vamos a utilizar en este momento. Y este personaje pues lo podemos escalar para poder tenerlo mucho más cerca. Hago doble clic en las capas, ¿sí? Y la siguiente opción que tendríamos para poder utilizar esta herramienta de Duik. Entonces ahora lo que podemos hacer es aplicar esta opción. Le doy un clic y vean que analiza directamente el modelo que tenemos, y ahora ha ido creando todo este tipo de capas que son referentes a cada uno de sus huesos. Lo que tendríamos que hacer es empezar a colocarlo. Entonces, por ejemplo, este es el primer hueso. Vean que ya está enlazado a una parte en específico. Así que si ya nos vamos, entonces acá tenemos el esqueleto que pertenece a todo. Lo primero que voy a hacer es mover el brazo, vean, hasta la parte del codo, y luego voy a ir moviendo cada uno de estos puntos donde aplique. Vean que si por ejemplo muevo esta parte pero luego muevo esto, se va a mover todo, así es de que siempre es mejor seleccionarlo desde la parte que está funcionando como el padre a nivel de emparentamiento. Entonces voy acá, muevo este para acá, y ahora pues voy colocando cada uno de esos elementos. Clic acá, este va a ser el codo, clic afuera, este va a ser la muñeca,